Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. En caminos en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es, me dará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. En caminos en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es, me dará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. ¿Qué tal, mis amados? Un saludo muy afectuoso. Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo, para continuar con la palabra de Dios, nuestro tema siempre cotidiano que ilumina nuestro camino. Como dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que no nos falte la palabra del Señor. Vamos hoy con la sexta parte del estudio de la revelación bíblica acerca del Espíritu Santo, y en esta ocasión vamos a estudiar el aceite de la unción santa, el aceite de la unción santa. En el anterior estábamos hablando de la unción del Espíritu Santo, vimos la inspiración de las Escrituras por el Espíritu Santo, también vimos el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, vimos que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo es una persona. Hay mucho que hablar acerca del Espíritu Santo y debemos conocerlos y debemos apasionarnos por el Señor y buscar, como dice el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Mi amado, tienes comunión, tienes intimidad con el Espíritu Santo. Espero que después de estos estudios te acerques y clames al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, clamamos al Padre en el nombre del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Nos dice entonces el aceite de la unción santa en Éxodo capítulo 30, versículo 22 al 25. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento sobre
según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Hasta allí vamos a ver hoy. Más adelantico en el versículo 33 hay una prohibición que dice: cualquiera que compusiere ungüento semejante o que pusiere de él sobre extraño será cortado de entre su pueblo. Nada de imitaciones no valen con el Señor. Con el Señor es lo genuino. La adoración al Señor es genuina. La invocación al Señor es genuina y en el Espíritu. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. En emociones esto no funciona. Pero entonces vamos a mirar que, recordemos que vimos que el acto de derramar aceite en la cabeza o aplicarlo en la cara y el cuerpo era un acto común y muy frecuente en la antigüedad, y que Dios tomó este acto y lo convirtió en algo simbólico para apartar y consagrar a algunas personas para una tarea específica o el desempeño de los ministerios, que recordamos que los ministerios en el Antiguo Testamento eran los del rey, el profeta y el sacerdote. El rey, el profeta y el sacerdote eran los diferentes ministerios en el Antiguo Testamento. Estos hombres para desempeñar estos cargos, eran investidos de autoridad y de poder. Sí, en la Escritura vemos el caso de reyes que sirvieron. Eran ungidos, es decir, se derramaba el aceite en la cabeza de estos hombres y se les investía de poder y autoridad para el desempeño de su cargo, y era Dios el que los apartaba, como decía: levántate porque tú harás esto, como lo dijo en el libro de Josué capítulo 1 versículo 1. Vimos el caso de reyes que sirvieron excelentemente bien a Dios, como lo hizo Josías. Josías fue un reformador. Él destruyó los ídolos, restauró el templo e instituyó la adoración. Llamó al pueblo a que vinieran de nuevo a Dios. No se registra en las Sagradas Escrituras el momento en que fue ungido, pero el fruto para Dios es evidente en su reinado. Por consiguiente, pues es un hombre que fue indiscutiblemente ungido, porque sabemos que estos hombres no iniciaban su ministerio, sino eran ungidos. Y en Segunda de Reyes capítulo 22 vemos que a los 18 años del rey Josías sirvió el rey Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba a la casa de Jehová, diciendo, bueno, todo esto. Y después dice que fue hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. El rey hizo que lo leyeran. Cuando en el versículo 11 dice que cuando el rey Josías hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Sintió gran duelo por ver las condiciones deplorables en las que estaba el pueblo. Hizo las reformas y mandó a preguntar al Señor qué era lo que había de hacer. El Señor le da respuesta y dice que traerá castigo sobre el pueblo porque se olvidaron de él, quemaron incienso a dioses ajenos, le provocaron a ira con toda la obra de sus manos, y se encendió la ira del Señor contra el pueblo. Pero dile al rey que como su corazón se enterneció y como se humilló delante de mí, dice Jehová, y entonces no verás, te recogeré con tus padres, serás llevado al sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey su respuesta: hay mal en nuestra nación, hay mal en el mundo. Todos aquellos que invoquemos el nombre del Señor, invoquemos su favor, Dios nos guardará, nos preservará, porque Dios trae un mal sobre estas personas que han dejado a Dios y se han construido para sí cisternas rotas que no pueden contener el agua, como dice Jeremías 2:13. Dos males ha hecho mi pueblo, se olvidaron de mí, fuente de vida eterna, y construyeron para sí cisternas rotas que no pueden contener
el agua. Hay que rendirnos al Señor de una manera genuina y el Señor unge nuestra cabeza con aceite y nuestra copa rebosará. Nuestra copa estará rebosante por siempre, por los siglos de los siglos. Sigamos en el camino del Señor. Ese aceite que Dios mandó a Moisés a hacer, también lo mandó a hacer con ingredientes y cantidades exactas, de una manera precisa. Recuerda que le dio toda la fórmula lo dice, de mirra excelente 500 ciclos, de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250 y de casia 500, ¿sí? Esto mezclado, esto se trituraba y después se mezclaba. El único ingrediente líquido era el aceite de olivas, y vamos a ver cómo se procedía en cada caso, según el arte del perfumador, un ungüento superior para Dios, para ungir a sus siervos. Esto nos enseña a nosotros la unción para el siervo de Dios en nuestros tiempos. Nos dice que los ingredientes eran, en primer lugar, mirra excelente, 500 ciclos. Notemos que no se trata solamente del producto de la mirra, sino de la calidad. Dice excelente, del griego kreiton, que denota poder en actividad o movimiento y en efecto. El efecto, había un poder en la actividad, en el movimiento, y el efecto final tenía que ser excelente. Eso es lo que significa excelente, la palabra excelente del griego kreiton. Sí, es decir, el fluir con facilidad y efectividad. La mirra del griego esmurna, de donde viene la palabra esmirna, que significa amargura, es una sustancia para nada agradable al paladar, amarga, y es el primer ingrediente mencionado por Dios para la elaboración del aceite de la unción santa, significando con esto que el ungido de Dios tiene que conocer de cerca el sufrimiento. Porque hay una teología muy actual que si el siervo sufre le dicen: ¿qué clase de Dios tiene usted? Tenemos un Dios que nos libra de todos los problemas, sí, pero primero tenemos que atravesarlos, porque cuando llegamos al Señor, Él nos endulza, nos conquista, sentimos ese sabor maravilloso de su presencia y empezamos probablemente a una cosecha de lo mal que sembramos anteriormente. Después viene una cosecha de la prueba, a ver si estamos o no dispuestos a seguir el camino del Señor. Habrá momentos muy amargos y habrá momentos dulces. 500 era la mirra, y en los ingredientes amargos era de 500 ciclos, y de los dulces era la mitad, 250. Vemos a siervos como Juan en la Sagrada Escritura, en Apocalipsis 1:9, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en la paciencia de Jesucristo. Juan no fue ajeno al sufrimiento, tal vez fue el único de los discípulos del Señor que no murió como mártir. Él murió de viejo, pero siempre se identificó, dice: copartícipe vuestro. Él fue exiliado a la isla de Patmos siendo ya muy viejo. Y copartícipe vuestro en la tribulación y en la paciencia de Jesucristo. Observemos cómo se obtiene la paciencia, que es el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto? Vimos las obras de la carne. Las obras de la carne son orgullo, vanidad, soberbia, altivez, altanería, grosería, celos, pleitos, contienda, codicia, avaricia, malos deseos, pasiones desordenadas, adulterio, fornicación, lascivia, lujuria, tanta cosa que es apetecida por la carne. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra estas cosas no hay ley. ¿Quién va a acusar al que tiene el fruto del Espíritu Santo? ¿Quién va a acusar al que tiene genuino amor, el amor que se da, el amor que se compadece del otro, el amor que es generoso?
el amor que no busca lo suyo propio, sino el bienestar del otro, como nuestro Señor Jesucristo, aprender de Él que es manso y humilde de corazón, porque la paciencia se produce en la tribulación. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí? ¿Cómo se produce la paciencia? En la tribulación. ¿La tribulación produce qué? Paciencia. Cuando dices, Dios mío, dame paciencia, hoy que estás pidiendo, oh Dios, estás pidiendo la prueba, porque la paciencia se produce en la tribulación, en la prueba, en la lucha, para que aprendamos lo que es la paciencia, soportar una carga, una dificultad con un yugo a cuestas. Pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, maduros y cabales sin que te falte cosa alguna, dice Santiago, capítulo 1, verso 2 y siguientes. La obra completa, esto produce, el sufrimiento produce el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Nunca hubo navegantes fuertes sin mares bravos, nunca lo hubo. Sí, como dice el atleta, que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad están corriendo, ¿cierto? Pero uno solo se lleva el premio. En una competencia todos están esforzando, todos están luchando, y todos lo hicieron. Si todos lo hicieron disciplinadamente, la competencia será dura. Corred de manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. De manera que hay que correr para ser formado el carácter de nuestro Señor Jesucristo y aprender del que es manso y humilde de corazón. Nosotros, ¿de qué manera estamos corriendo? Nuestra carrera por la vida debe ser de una manera legítima, virtuosa y santa. Piensan los corruptos porque se compran a jueces, fiscales, pagan sentencias, nadie los juzga, como lo dice en Isaías capítulo 59, por allá en el versículo 10, 12 y siguientes. El que se apartó del delito fue metido a la cárcel, contrario de lo que debería ser. El que está en el delito se le mete a la cárcel, pero en los últimos tiempos, que es lo que estamos viendo ahora, el que se aparta de lo malo es el que es metido a la cárcel. ¿A quién están persiguiendo? Al que es íntegro de corazón lo están persiguiendo, porque le estorba a los corruptos. Sí, nosotros debemos correr y ser fuertes en poder y autoactividad. En poder y en actividad ser fuertes, es decir, excelentes, que es la palabra que se traduce como fuertes en poder y en actividad y en resultado. Y ser valientes contra el pecado. Lo dice en Mateo 11:12, el reino de los cielos sufre violencia y lo arrebatan los violentos. Dice otra versión, lo arrebatan los valientes. ¿Por qué? Porque tenemos que ser confrontados. Y vamos nosotros a confrontar, porque esta es una lucha que no se gana con piedras, con bombas, con disparos, con puñales, con cañones, con tanques. Es una guerra que se gana con el poder de Dios. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Armas como la palabra, la oración, el ayuno, la alabanza, la adoración y una importantísima es la obediencia. Puedes conocer las Sagradas Escrituras, orar mucho, pero si andas desviado no tendrás respaldo de nuestro Dios. Lo arrebatan los violentos contra el pecado, contra el reino de las tinieblas. Levántate con seguridad y fortaleza contra el reino de las tinieblas que se quiere apoderar del planeta, de nuestras naciones. No olvides que todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución, como lo dice 2 de Timoteo 3:12.
Todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución, pero tú persiste en lo que has aprendido y que desde joven conociste las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Jesucristo nuestro Señor y Dios. Y nos dice el Señor Jesucristo: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde culto a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. ¿A quién persigue el diablo? Al que le hace daño. Y el que le hace daño no es un corrupto, ese es un siervo de Satanás. El que le hace daño es el que vive en integridad, en virtud, en santidad, en excelencia. Entonces el primer elemento del aceite de la santa unción es la mirra, que representa el sufrimiento, que significa mirra, amargura, de la palabra Esmurna, de donde viene la ciudad de Esmirna, que significa amargura. Y el sufrimiento es formativo. ¿Qué produce el sufrimiento? Paciencia, fruto del Espíritu Santo. En segundo lugar, la canela aromática, 250, es decir, la mitad. Canela significa o distingue a una cosa o persona que es muy fina y exquisita, que muestra firmeza y estabilidad. La canela daba sustancia o viscosidad al aceite, cualidad indispensable para cualquier aceite. La canela, cualidad indispensable para cualquier aceite, era la viscosidad. Es de dulce sabor y de aroma fragante. El siervo de Dios no puede dejarse amargar por la crítica, por la murmuración, por la persecución o por el sufrimiento. No, mis amados, el siervo de Dios debe manejar como la canela firmeza y estabilidad. Hemos de afrontar las dificultades con una actitud dulce y tierna. ¿Cómo afrontamos las dificultades? ¿Con amargura? No, Señor. ¿Y qué dice la Escritura? Que ninguno de vosotros deje brotar alguna raíz de amargura por la cual contamine a muchos. Dice la Sagrada Escritura, dice el libro de Hebreos 12:11. Ninguno deje brotar una raíz de amargura. Saca la amargura y revístete de una canela aromática y fragante. La mirra, la amargura va a estar, te van a querer derribar, pero el Señor producirá, con esa persecución y tribulación, producirá un carácter estable con el favor representado en la canela. Esa actitud dulce y tierna debe crecer el carácter del siervo de Dios en una sabia mansedumbre para que reflejemos el amor de Jesús. La dulzura de la canela nos equipará para andar en serenidad y en paz en todo momento. Ha de ser fragante para que cuando los demonios huelan esa fragancia de Dios, huyan. La unción se te notará. Los primeros que conocen la unción son los demonios, porque ellos saben dónde está el Espíritu Santo, pero saben también dónde hay un hombre ungido, porque ungidos estamos todos los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo? Cuando creemos vosotros, o habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, dice Efesios 1:13 y 14. Viene el Espíritu Santo y nos sella y nos unge, pero hay que crecer en la unción día a día y buscarla, sed llenos del Espíritu Santo. Dice, no sé, Efesios 5:18 al 20, no os embriaguéis con vino porque hay disolución, te vuelves disoluto, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Satanás sabe dónde hay una persona llena del Espíritu Santo y huye. Tratará de perseguirte, es decir, no tratará, te perseguirá, pero con una unción
inflexible, será vencido y retrocederá y se tendrá que ir con la cola entre las patas. Satanás huye ante la presencia de Dios, del nombre de Jesús, del Espíritu Santo, de un ungido de Dios, obediente y lleno del Espíritu Santo. De manera que ellos huirán y los hombres podrán ver esa fragancia y se acercarán al ver la dulzura de Dios en tu carácter, como lo dice en Gálatas 1:24, leamos, después fui 1:21, después fui a las regiones, está hablando Pablo, a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, y solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Mi vida era un desorden y un desastre, y la gente después decía: este hombre sigue a Jesucristo y es un ungido de Dios, y muchos han venido a Cristo por el testimonio de transformación de nuestras vidas. Como nos dice en 2 de Corintios capítulo 2, que somos aroma fragante para nuestro Señor Jesucristo. 2:14 y 15 más. A Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Esta es la canela aromática. Ya nos está derramando ese aceite que se preparó para ungirlo. Vamos a ver en otra charla cómo Dios mandó a hacer este aceite de la Santa Unción, pero es supremamente representativo, porque tú recibirás esa mirra excelente para que te muevas con efectividad y con un resultado excelente para Dios, y la amargura no te desestabilice, sino que te haga estar firme. La canela aromática te dé firmeza y estabilidad, y seas olor fragante en Cristo para los que se salvan como también para los que se pierden. En tercer lugar vemos el cálamo aromático. También era la mitad. El cálamo aromático era la mitad. Eso se trata de un tipo de caña de olor fragante usada también para medir, que significa también balance y equilibrio. Cuando se cortaba oblicuamente se usaba para escribir. Y la escritura alumbra el conocimiento, así como Cristo resplandeció en nuestros corazones, como dice, porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es Jesucristo el que resplandece en nuestros corazones e ilumina el conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo, para que veamos su gloria. Asimismo nos dice la Escritura que nosotros hemos de resplandecer como luminares, ¿sí? Hagamos todo sin murmuración y sin contienda, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo, siempre aferrados de la palabra de vida, que es la palabra de Dios. Así ese cálamo aromático, como Jesucristo, como la Escritura hace resplandecer el conocimiento de Dios en nuestros corazones, así también resplandece nuestra vida, para que acabemos con la murmuración, con las contiendas, con la discordia, y seamos irreprensibles. Recuerda, contra el fruto del Espíritu, contra el carácter de Cristo en ti, no hay ley, no hay quien te pueda acusar. Hemos de tener un balance, equilibrio, que representa el cálamo
aromático para reflejar a Jesús siempre, siempre, con ese balance y ese equilibrio, es decir, el dominio propio, que es la templanza. El fruto del Espíritu es dominio propio, te lo repaso. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La templanza, que es dominio propio, y con dominio propio estaremos en pie y firmes en medio de las dificultades. El otro elemento de aroma fragante era la acacia, que también era 500. Mira, los dos extremos, el primero y el último, mirra excelente, y la acacia era 500 ciclos. Los dos del medio, canela y cálamo, 250. Los dos de extremo era de sabor amargo. ¿Cómo te lo digo? Era amargo la acacia. Sí, lo dulce de la unción santa era la mitad, y la acacia se usaba como laxante y limpieza estomacal. Así el siervo de Dios debe vaciarse de orgullo y vanidad. Si la unción trae engreimiento, porque mucha gente ha fracasado siendo ungida de Dios porque piensa que es el centro de todas las cosas. Recuerda lo que decía Pablo: este que perseguía la fe, ahora la predica, y glorificaban a Dios en mí. No glorificaban a Pablo, glorificaban a Dios. Recuerda que la gloria es para Dios. Serás un ungido, serás reconocido, pero nunca haya engreimiento, orgullo o vanidad, porque traerá caída, como dice el Salmo 119, 69 y 71. Bueno me es haber sido humillado para que guarde tu palabra. Antes de haber sido humillado, descarriado andaba. Y como lo dice en Proverbios 16, que abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, y no quedará impune todo el que sea altivo de corazón, sea creyente o no creyente. Más doloroso es para el creyente, porque Él nos llamó para que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Así como el sufrimiento representado en la mirra y la humillación en la acacia, esto formará el carácter santo y humilde para moverse en una unción libre en el Espíritu Santo, en humildad y en amor. Así nuestra copa será rebosante perfectamente, como dice el hermoso Salmo 23. Unges, después, es que es hermoso ese salmo y representa todo esto que estamos hablando. Sí, aunque ande en valle de sombra de muerte, amargura, mirra, no temeré mal alguno. La acacia y la canela y el cálamo aromático, en medio del sufrimiento Dios te da dulzura. ¿Sí? Unges mi cabeza, mi copa está rebosando. Cuando está todo esto listo, se trituran estos elementos, son triturados estos elementos fragantes para que se produzca el carácter manso y humilde de corazón de nuestro Señor Jesucristo, y rebose tu copa. Todos estos elementos finalmente debían mezclarse con aceite de oliva, dice, bueno, estas especias eran trituradas, como te lo menciono, en una mayor cantidad eran amargas, las otras dulces en la mitad, pero el aceite se hacía machacando la oliva. ¿Qué somos los ungidos de Dios? No hay un ungido de Dios, un escogido de Dios, una persona que se note la presencia de Dios en su vida, que no haya sufrido. Porque el sufrimiento sin Cristo produce a gente amarga, pero el sufrimiento con Cristo y a gente amarga y resentida. El que sufre sin Cristo se resiente contra la familia, contra la sociedad, contra el Estado, contra Dios y contra todo el mundo. Pero el que sufre con Jesucristo sufre para ser manso y humilde de corazón.
La oliva era machacada y según el arte del perfumador, que era un artista que se dedicaba a la fabricación del aceite de la santa unción, todo esto se mezclaba y venimos nosotros a hacer olivas machacadas, mis amados. Hoy necesitamos el sufrimiento de la mano de nuestro Señor Jesucristo para aprender de Él. Para esto fuisteis llamados. Cristo nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas, dice su palabra. Somos triturados en esas esencias aromáticas y fragantes en mirra, para que nada nos amargue. Sufrimiento no producirá en nosotros amargura, sino paciencia y fruto. Canela aromática da un aroma fragante, fina y exquisita, de firmeza y de estabilidad. Un ungido de Dios tiene que ser estable, moderado y nunca amargado, de firmeza, y esto podrá hacerte estar firme en cualquier situación. El cálamo aromático significa balance, significa equilibrio. También el cálamo, se los dije, que se usaba también para escribir, y la escritura alumbra el conocimiento. Así Jesucristo alumbra a nosotros para que resplandezca e ilumina nuestro conocimiento en la faz de Jesucristo. Así nosotros también resplandezcamos ante una generación perversa que se caracteriza por la maldad, por la malicia, por la impureza, por el resentimiento, por el rencor, por el fraude, por la hipocresía. Y nosotros debemos ser irreprensibles, sin mancha, no para gloria nuestra, sino para gloria de Dios. Somos triturados y somos mezclados en el aceite de oliva, y somos esas olivas machacadas. Mi amado, necesitamos que Dios vacie de nosotros orgullo y vanidad. Termino con lo que dice en segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 20, que nos dice: en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Repite el apóstol Pablo mucho esta palabra, para toda buena obra, como lo dice en Efesios 2:10, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendrarán contiendas. Muévete en la sabiduría, porque todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios están escondidas en Jesucristo nuestro Señor, dice Colosenses 2:3. Porque nos dice, termina el apóstol Pablo aquí a Timoteo diciéndole que el siervo de Dios no debe ser contencioso. No seas contencioso, es decir, peleador, belicoso, problemático. Hay personas que cazan peleas y son felices en ella, sino amable. ¿Para con quién? Para con todos. Sí, vuestra amabilidad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, dice Filipenses 4:4. Regocijaos, y siguiente, regocijaos en el Señor siempre, os digo de nuevo, regocijaos. Sí, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, es decir, la mirra ha de estar presente. Pero vendrá la canela aromática que te dará firmeza y estabilidad. Sí, te dará viscosidad como se la da al aceite. Cualquier aceite tiene que ser viscoso. Sí, con estabilidad. Y podrás estar firme cuando vengan los demonios. Olerán la fragancia de Dios en tu vida y huirán, y los hombres por el aroma fragante se acercarán a Él, y con cálamo aromático resplandecerás como un luminar en medio de una
humanidad perversa, para que con mansedumbre corrija a los que se le oponen. Alguien te ataca, corrígelo con mansedumbre, con unción y con sabiduría que te será dada de lo alto. Cuando alguien te cuestione, no te propongas, como dice en Lucas 21:14, no te propongas qué responder, porque yo te llenaré la boca y sabrás qué responder. Siempre el Señor abre tu boca y yo la llenaré, le dijo a Moisés. Contra los que se oponen los corregirán con mansedumbre, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan y conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a su voluntad. Es el aceite de la santa unción la que se forma en nosotros. Allá fue con mirra, con canela, con cálamo, con casia y todo en aceite de oliva. Así no vamos a ser amargos nunca, sino que vamos a ser estables en aroma fragante, ¿sí? Y vamos a alumbrar el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a donde quiera que vamos, recordando siempre que somos esas olivas machacadas. Pero al final el Señor nos lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, para que reflejemos el amor de Cristo. Déjate ungir por la gracia de nuestro Dios, por el Espíritu Santo, con el aceite de la unción santa. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida. Señor, moldéame, transfórmame. Quiero vivir para la gloria de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Soberano Señor Dios, Rey, Salvador nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por hacernos entender que somos esas olivas machacadas y que nunca debemos renegar frente al sufrimiento. Señor, tampoco buscarlo, Señor, pero superarlo. Amado Salvador, con actitud humilde, con mansedumbre, para que se produzca la humildad y reflejemos el carácter de Cristo donde quiera que vamos, sabiendo, Dios de la gloria, que hemos de responder no con agresión, sino con humildad. Señor, poderoso Dios, con una estabilidad, con firmeza de carácter, pero con la dulzura de la canela. Dios de la gloria, amado Salvador, poderoso Dios, balanceados y equilibrados como el cálamo, Dios de la gloria, amado Salvador, y limpiados de orgullo y vanidad como lo hace la acacia, Dios de la gloria, como el Espíritu Santo nos limpia de todas estas cosas, y con el aceite de oliva, machacando la oliva, produciendo una unción para que el poder de Cristo se manifieste en nosotros. Por eso, como dice el apóstol Pablo, me gloriaré más en mis debilidades, porque cuando soy débil soy fuerte, para que repose el amor de Cristo y el poder de Cristo en nosotros. Gracias, Jesús, por esta hermosura. Gracias, Espíritu Santo, Dios de la gloria, por ungirnos. Úngenos cada día. Padre Celestial, gracias por tanto amor. Bendice nuestros gobernantes, amado Salvador. Bendice los que están en eminencia, los alzados en armas, terroristas, bandidos, ladrones también, Dios de la gloria, prostitutas, ateos, a todos los que tienen un credo distinto. De manera especial, mi buen Dios, oramos por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas las cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.